bastante simple, lo contaban recién los compañeros que hablaban. Este espacio de debate, que es el Foro Nacional de Educación, surgió desde una necesidad concreta, que era la necesidad que teníamos distintos sectores de la sociedad de pensar nuestra educación desde una perspectiva de cambio, desde una perspectiva transformadora y hacerla a ella misma, ¿no?, una herramienta de transformación. Ahora, el desafío es que este panel nos pone un tiempo de balance específico. Este panel nos pregunta qué pasó en la educación argentina en los últimos 10 años. Nos pregunta qué pasó en la educación argentina durante el kirchnerismo. Nosotros, hay un poco de viento, un poco bastante. Nosotros, como decía, somos jóvenes que venimos a dar este debate y en ese tiempo específico que nos marca el panel. Somos jóvenes que elegimos no sujetarnos, como decía también la compañera recién, a discursos armados, sino que por el contrario venimos a un espacio así a ponerlos en crisis, elegimos dar los debates y elegimos dar las discusiones políticas. Por eso les comunico que no vamos a tener o no vamos a estar acá dando falsos debates, donde discutamos década ganada versus década perdida, no. Al contrario, la idea es trabajar sobre las rupturas con el modelo neoliberal que se plantearon en los últimos 10 años, pararnos sobre ellas, pararnos en los límites que tienen, que presentan, pararnos en las continuidades y que son las que nos permiten en definitiva ver la falta de un proyecto que se proponga integralmente transformar nuestra educación pública para transformar la Argentina. Por eso hemos también invitado a los distintos compañeros que se encuentran hoy acá al lado mío, que son los que nos van a aportar de alguna manera herramientas o nuevos debates incluso para que nosotros empecemos a trabajar en este quinto Foro Nacional de Educación. Y ya paso a presentarlos. Nos están acompañando Marcelo Ruiz. Marcelo es rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, es doctor en matemáticas, docente e investigador y ex secretario general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Río Cuarto hasta el año 2008. Nos acompaña también Pablo Imen, él es especialista en educación, licenciado en Ciencias de la Educación, docente e investigador y secretario de investigaciones del Centro Cultural de la Cooperación. También está Santiago Leaudat, profesor en filosofía. Él es miembro del Centro de Estudios para el Cambio Social y militante del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Expresidente de la Federación Universitaria de La Plata también, y bueno, se encuentra cursando una maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad. Y por último, tenemos la compañía de Eduardo Díaz de Guijarro, físico, especialista en Historia de la Universidad, actualmente es coordinador del programa de Historia de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en la UBA. Sin más introducciones, los dejo para que arranquemos, primero escuchando a Marcelo Ruiz. Muy buenos días. En primer lugar, agradecer nuevamente la invitación, la posibilidad de participar de estos intensos debates que, como se mencionaba recién, desde hace años se vienen dando en estos encuentros. Es la tercera posibilidad que tengo de poder participar. Un agradecimiento especial a la organización y una felicitación al conjunto de compañeras y compañeros que de distintos lugares del país se hacen presentes para
a construir los necesarios pensamientos emancipatorios que suponen necesariamente la posibilidad de estos encuentros colectivos. Quisiera, en primer lugar, tratar algunos tramos previos a la última década para volver luego a la misma y hacer una suerte de balance. Hemos tratado de alcanzar algunos acuerdos con el resto de mis compañeros panelistas para no superponernos en la exposición. Voy a iniciar con una figura, con una suerte de fotografía que plantea Coriat. Coriat es un intelectual del regulacionismo francés, junto con Aglietta, etc. No le interesa poner en debate el problema del regulacionismo ahora, pero lo que sí él plantea en uno de sus clásicos textos, que se llama El taller y el cronómetro, es la perplejidad que un trabajador en la década del 10, en 1910, la perplejidad y su estado absolutamente absorto cuando vuelve, luego de 10 años, vuelve del oficio, vuelve del taller a la fábrica y vuelve a la fábrica Citroën. Y dice Coriat, de pronto el trabajador se encuentra que todo el espacio del suelo al techo de la nave estaba roto, surcado por el movimiento de las máquinas. Grúas de puente corrían por encima de los bancos, en el suelo unas carreteras eléctricas se esforzaban por circular en tramos. Ya no había sitio para el humo, en el fondo de la nave unas prensas colosales cortaban travesaños, capós y aletas. El descubrimiento es brutal. La fábrica hecha y llevada al estilo americano ha trastocado el antiguo orden de las cosas y de los hombres. Es la entrada de la etapa del Fordismo, el Taylorismo, que definitivamente transforma el escenario de explotación en el plano mundial en el conjunto de la clase trabajadora. En esta suerte de absoluta perplejidad que plantea Coriat, es un invento, en realidad está inventando, ¿no? Este relato. Yo pensaba hacer una cierta analogía que en realidad, para poder hacerla, lo voy a formular en términos de 3 personajes, de 3 jóvenes, que seguramente no va a poder ser la misma persona la que va a transitar por estas etapas, y ya voy a explicar por qué. Quisiera recorrer entre pasado y presente a través de 3 relatos de Laura, de Ernesto y de Carlos, que se ponen en diálogo entre pasado y presente, como decía. Laura es estudiante de arquitectura en el año 1973 en Buenos Aires. Ernesto es estudiante de posgrado de matemáticas en La Plata en el año 1993. Y Carla también es estudiante de posgrado, está becada en la Universidad Nacional de Córdoba actualmente. Son invenciones, está claro, ¿no? Y ella está estudiando desde el año 2010 la experiencia del taller total de arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba, que se da entre el año 70 y 76. Son 3 momentos históricos claramente diferenciados. Ninguno de los 3 es militante de ninguna organización. Laura, que vive en el 73, le comenta al resto de sus compañeros en este diálogo a través del tiempo que acaba de conocer en una charla a Paco Urondo, que Paco Urondo acaba de ser designado director del Departamento de Lenguas en la Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires, que había sido designado Rodolfo Puigros como rector de la Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires, y que en realidad el nombre había sido cambiado porque antes era la Universidad de Buenos Aires. Y la compañera comenta de sus participaciones en los seminarios sobre imperialismo y cultura, donde se estudia el texto de Pueblo y Oligarquía que el propio rector ha escrito y se pone en debate en estos seminarios como signo natural, entre comillas, de la etapa. Carla, que es becaria, como decíamos, actual, y que estudia la experiencia del taller total de la Universidad de Córdoba entre los años 70 y 76, le comenta al resto de los compañeros la importancia que significó esa etapa
de alternativa pedagógica, de construcción de pedagogías emancipatorias. Seguramente ustedes conocen mejor que yo la etapa del taller total de arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba. Es una experiencia que termina en la construcción de un nuevo plan de estudio que revisa las formas organizativas, las relaciones entre los claustros. Es una experiencia interclaustros, pero es una experiencia de relación además entre la universidad, los movimientos sociales y particularmente la clase obrera organizada con la vanguardia de los trabajadores de la industria metalmecánica. Ella cuenta cómo participan de las diferentes experiencias el PRT, Montoneros, el PC, la Línea de Acción Popular, la Juventud Universitaria Peronista, la Juventud Guevarista, entre muchas otras. Y Ernesto, que es estudiante de 1993, de la etapa de la década infame del menemismo, se queda perplejo y le comenta que en realidad tiene escaso tiempo para poder conocer esas realidades, ya que está dedicado al dictado de clases, al publicar al menos 2 papers al año, y que debía mantener el alto ranking de las revistas que publicaba, y que si bien era bastante exitoso en el que investigaba, no comprendía demasiado el contexto más amplio de su objeto de investigación. Entonces, en esta suerte de analogía de las perplejidades, en realidad las preguntas que nos formulamos son las siguientes. En primer lugar, ¿cómo ha sido posible el pasaje de la universidad de finales de los 60 y los 70, al menos de ciertos trazos de la universidad? Recién decíamos que posiblemente no se pueda generalizar a toda la etapa de la Universidad Argentina en los 70. ¿Cómo ha sido posible ese pasaje de la Universidad de los 70 a los procesos posteriores del menemismo, de la hegemonía neoliberal? ¿Y cómo es posible volver, y esto es un ejemplo, volver a repensar de manera crítica, dando lugar a las preguntas y a las construcciones de pensamiento emancipatorio que pone en cuestión la relación entre universidad, ciencia, tecnología, desarrollo y movimientos sociales? Y nos preguntamos, en segundo lugar, ¿cómo fue posible pasar de las experiencias emancipatorias del taller total, la experiencia de Augusto Klappenbach en la Universidad Nacional de Río Cuarto, previo al golpe cívico-militar del 76, Mauricio López en la Universidad Nacional de San Luis, Rodolfo Puigros en la Universidad de Buenos Aires, y no nos estamos refiriendo a nombres particulares, sino estamos dando cuenta de procesos? ¿Cómo fue posible pasar de esas experiencias emancipatorias a esta perspectiva hegemónica neoliberal de la década del 90, que dan cuenta de un tipo de métrica que reemplaza al objeto de estudio por una caricatura de la medición de las formas de presentación del mismo? Lo que estoy planteando es cómo ha sido posible el pasaje del objeto, el pasaje de la política a las formas de la medición del objeto, que en definitiva terminan siendo la negación misma del objeto de estudio y la negación de la política misma. Rápidamente quisiera arriesgar algunas respuestas, o en todo caso abrir algunos campos de interrogante que seguramente mis compañeros los van a responder mucho mejor. En primer lugar, marcar que en el fin del siglo XX Argentina va a mostrar los bordes trágicos que la mundialización capitalista conlleva para las mayorías populares, que son las consecuencias del periodo más extenso, que son previos a la década infame del menemismo. En Argentina, el golpe del 55 finaliza el proceso de cambio del bloque histórico, en el sentido preciso que lo va a enunciar Gramsci, dando inicio a un periodo de transformación y destrucción del estado de bienestar y de debilitamiento y fragmentación de la clase trabajadora.
Y cuando hablo de fragmentación no me refiero solo a la reconversión de las vanguardias vinculadas a las distintas etapas del movimiento obrero. Lo que me refiero es al debilitamiento de la conciencia del carácter de clase, del signo antiimperial de la clase trabajadora y del proceso de conciencia de la necesaria construcción del bloque histórico. Y me interesa estar planteando algo que, desde mi perspectiva, tanto Samir Amin como Wallerstein, para nombrar algunos de los pensadores que me interesa traer, lo plantean con mucha claridad. En estos días releía un reportaje que le realiza hace algunos años Isabel Rauber, que creo que está invitada al encuentro, ¿no? Una entrevista que Isabel Rauber le realiza a Samir Amin. Y usted sabe que Samir Amin es uno de los teóricos militantes de la perspectiva marxista actual, y él enfatiza en este reportaje dos núcleos que me parecen centrales. Él dice: el imperialismo post Segunda Guerra Mundial tiene una nueva característica. Es un imperialismo colectivo, es un imperialismo que tiene hegemonía estadounidense, que tiene hegemonía norteamericana, porque además incorpora a los canadienses, al bloque histórico de conducción, al bloque dominante de los canadienses. Pero es un imperialismo colectivo porque por primera vez Europa, Japón y Estados Unidos participan sin confrontaciones importantes. Y que es una consecuencia, y en esto también Mesaró lo plantea, de una concentración del capital que no tiene antecedentes en la historia del capitalismo. Y ahí entonces voy a coincidir con Harvey, que esta nueva etapa del imperialismo supone la acumulación por disposición, y él explicita claramente las razones. Dice Harvey: en ausencia de una fuerte revitalización de la acumulación sostenida a través de la reproducción ampliada, esto implicará una profundización de la política de acumulación por disposición en todo el mundo, con el propósito de evitar la total parálisis del motor de la acumulación. Harvey plantea la acumulación por disposición, la convivencia entre la acumulación originaria, la reproducción ampliada, como una nueva estrategia del imperialismo a nivel mundial. Y esto a mí me parece que es clave porque implica, por un lado, o bien la hegemonía política, o bien los procesos de aniquilación directa por la vía de los genocidios de las poblaciones insurgentes. Y lo hemos visto en los golpes cívicos militares desplegados en toda América Latina, o lo hemos visto también en las etapas de construcción de la hegemonía política del neoliberalismo como expresión ideológica, o más claramente del eurocentrismo, como dirían varios, particularmente Samir Amin, del eurocentrismo como hegemonía del desarrollo de la mundialización capitalista. Y por eso creo que este proceso de acumulación mundial necesariamente supone, le es consustancial, necesariamente supone la exclusión y la subalternidad. Más aún, este proceso de concentración supone la aniquilación y el genocidio. No hay posibilidad de convivir, no hay posibilidad de convivencia entre procesos emancipatorios y la dinámica del capitalismo. Podríamos decir que hoy más que nunca puede plantearse que las contradicciones esenciales son en términos de la profundización de la dinámica de la acumulación y hasta incluso la propia vida, el riesgo de la propia vida de la humanidad entera. Y en segundo lugar, también creo que es importante plantear esto que enfatiza Samir Amin, que hoy no hay un único sur, que las dinámicas de construcción en el sur son dinámicas complejas
que la separación entre países emergentes, entre comillas, y las alternativas de construcción del socialismo son debates que requieren de la necesaria construcción de nuevas categorías, de pensar nuevas temporalidades en la construcción, que son necesariamente momentos de construcciones complejas en términos conceptuales, pero también que son necesariamente complejas en términos de reinvención permanente de nuevas prácticas. Y por ende, cuando ustedes nos proponían el debate en relación a los límites estructurales, los desafíos y las apuestas y los balances, yo quisiera mencionar que no hay límites estructurales en el siguiente sentido, que la existencia de la estructura es la consecuencia de la ausencia necesaria, entre comillas, de la autoafirmación de un sujeto libertarios en términos de autoconciencia de nuestro propio papel histórico. Que cuando hay sujeto emancipatorio, que es el desafío de esta construcción, precisamente esos límites estructurales comienzan, si bien no a desaparecer, pero comienzan a desdibujarse. Que es necesario romper con la pesada herencia de la globalización neoliberal o del conservadurismo en educación, que no ha sido en absoluto derrotado. Que el neoliberalismo sigue teniendo en el plano mundial más fuerza de lo que a veces nosotros denunciamos en términos entusiastas, que es necesario fortalecer los procesos de organización populares para poder dar una batalla importante y compleja, como lo planteamos hace instantes, y que, como dice Gruner, es necesario poner en cuestión, en crisis, la pretensión de un pensamiento eurocéntrico como el particularismo que, por haberse transformado en históricamente dominante, se presenta a sí mismo como el universalismo, el único posible. Y en este sentido nos parece que es central poner en crisis la existencia de una idea de la historia, y que es necesario aportar a la construcción de una teoría crítica que dé cuenta de estas nuevas prácticas colectivas que hoy recorren nuestro continente, que hoy recorren nuestro país, y que este encuentro precisamente da cuenta de ello. Creo que la posibilidad de pensar la construcción de propuestas emancipatorias en el plano educativo y en particular en el plano de la universidad supone la ruptura con estas métricas deformantes, con estas lógicas de imposición de lo cuantitativo por encima de los procesos cualitativos que todavía en las universidades siguen transitando como lógicas estructurantes de las lógicas de construcción de conocimiento, de la relación entre conocimiento y política. Supone desterrar toda la pretensión de neutralidad de la construcción del conocimiento científico, supone repensar la relación entre la universidad y movimientos sociales, pensar una construcción de universidad alternativa desde procesos autorreferenciales de la propia universidad. Creo que ha sido una experiencia definitivamente descartada por la propia historia. Supone repensar la relación entre la universidad, desarrollo y movimientos sociales, supone poner en cuestión la visión neodesarrollista que recién se mencionaba, más allá de pensar las distintas etapas por las cuales estamos atravesando en Argentina. Pero yo soy de la posición que no hay posibilidad de construir alternativas al capitalismo que no sea por la vía del socialismo, y no me estoy refiriendo a ningún partido político en especial, me estoy refiriendo a la necesaria construcción de una vía alternativa para poner fin a la dinámica de la construcción de la mundialización capitalista que pone en riesgo la propia vida y el propio planeta. Supone también repensar necesariamente
la construcción de un movimiento popular educativo, en particular universitario, que alcance la suficiente densidad política, intelectual, de representación, movimiento pedagógico, popular, universitario, que va a implicar transitar por debates muy fraternos, aún tengamos muchas diferencias, y allí entonces aparece toda la problemática de la temporalidad que planteamos anteriormente. Simplemente algunas ideas que en todo caso, más que cerrar o concluir, supone seguir abriendo debates, seguir fortaleciendo estos espacios. Nuevamente el agradecimiento a todos ustedes, a todas y todos ustedes, y las apuestas desde este lugar que hoy estamos transitando en una ciudad que es Río Cuarto, las apuestas a seguir construyendo el código de red federal, democrática, popular, emancipatoria y con perspectiva latinoamericana. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Bueno, buenos días a todos y todas, compañeros, compañeras. El calor de la construcción y de la lucha nos permite soportar este frío que no sé quién habrá enviado. Tal vez haya que hacerla en Venezuela, el próximo encuentro, en algún lugar más cálido, pero este también es un espacio de construcción y quería empezar con dos referencias importantes, valorando este ámbito como un ámbito plural de construcción y de debate fraterno y verdadero entre todos nosotros, ¿no? Primero, como parte de la comunidad universitaria, escuchar la preocupación de las organizaciones para pensar una universidad al servicio de un proyecto latinoamericano, emancipador, que muchos compartimos, socialista. Traigo ahora una anécdota de Venezuela. Cuando el comandante Chávez asumió la presidencia, en Venezuela había 50.000 médicos, de los cuales 5.000 estaban desocupados. Él los convocó para armar toda la política de Barrio Adentro, de lo que después fue Barrio Adentro. De los 5.000 médicos formados en las universidades públicas, se presentaron para las entrevistas 12, y de los 12 solo aceptaron 4. Lo cual nos dejó reflexionando acerca de qué tipo de profesionales forma la universidad pública en contextos donde los pueblos avanzan, de manera que el planteo originario de la organización de discutir qué profesionales se forman, para qué se investiga, cómo se articula la universidad con su contexto, es un imprescindible punto de partida para salir de la mirada en el propio ombligo y empezar a construir una perspectiva mucho más integral. La segunda cuestión que también quería señalar es como un matiz. Efectivamente, este es un espacio muy plural porque yo pertenezco a un espacio político que se enmarca dentro de las fuerzas que integran el proyecto neodesarrollista, que aquí fue mencionado, a pesar de que aspiramos a la construcción del socialismo y que tal vez un gran desafío para América Latina es lograr avanzar en procesos de unidad, de construcción plural, que va a ser la única forma de poder vencer a una derecha que hoy, digamos, avanza fuertemente en América Latina. Así que agradezco también la pluralidad de la convocatoria, porque desde este lugar y desde esta identidad creo que hay que debatir fraternalmente y fundamentalmente construir, ¿no? El título de la mesa, el original que yo tenía, era 10 años de políticas educativas, no en Argentina, pero ponemos en Argentina, reformas políticas y límites estructurales. Analizando muy rápidamente el título, los 10 años presuponen que en 2003 empezó un punto de inflexión, se abre un nuevo proceso político, de políticas públicas y de políticas educativas particularmente, que hubo reformas políticas y que hubo límites estructurales. Y los hay, ¿no? Uno puede decir, bueno, el capitalismo es un límite estructural para la construcción de una educación emancipadora, liberadora, como nosotros querramos llamarlo. Y a mí me parecía importante, más allá de que voy a referirme
al proceso particularmente nacional, enmarcar este debate en el proceso mundial y latinoamericano, porque de hecho hay proyectos supranacionales, tanto desde organismos financieros internacionales como desde la propia unidad de los países, de manera que discutir la política educativa en Argentina sin discutir el proceso de unidad y disputa que se está dando en América Latina contribuye, a mi juicio, un análisis en principio limitado y en todo caso equivocado, ¿no? Lo primero entonces a señalar, Marcelo habló del desarrollo del capitalismo mundial, así que yo solo puntualizando que en Europa se están profundizando las viejas recetas neoliberal conservadoras que generaron mayor desigualdad, que generaron crímenes sociales, genocidios sociales tremendos. No hacía falta referirse muchísimo a ese punto, y tal vez la única región del mundo que está proponiendo alternativas civilizatorias inclusive a ese modelo es América Latina, con toda su complejidad, ¿no? Recordamos que en 1824 se triunfó en Ayacucho, que esa victoria militar abrió un nuevo tiempo donde se disputaban por lo menos dos grandes proyectos: el proyecto de Patria Grande y el proyecto de pequeñas repúblicas confrontadas entre sí, subordinadas a las potencias imperiales de la época. Como es claro, triunfó aquel segundo proyecto, el proyecto de las oligarquías locales, y con el triunfo de Chávez renace en nuevas condiciones la posibilidad de construir un proyecto latinoamericano, ¿no? Lo que demostró la crisis mundial es que solo unidos, e inclusive unidos, es posible sortear y no tener los mismos efectos devastadores que ocurrieron en Europa o en otros continentes. En ese sentido, uno pudiera decir que el primer desafío de la época es profundizar y consolidar la unidad latinoamericana, y que el segundo, tal vez, es la superación en la región del proyecto neoliberal conservador que todavía mantiene su hegemonía en muchos de nuestros países. Esto implica un proceso complejo de unidad y disputa, donde conviven proyectos nacionales diversos y antagónicos, ¿no? Digo, si a mí hace 15 años, cuando yo militaba solitariamente en uno de los tantos partidos de la izquierda argentina, hubiera planteado que iba a existir una comunidad de estados de Latinoamérica y el Caribe, cuyo primer triunvirato iba a ser presidido por Sebastián Piñera, y sus dos vicepresidentes, Raúl Castro y Hugo Chávez, seguramente se hubieran burlado de mí. Y si hubiese dicho además que a Piñera lo sucedía Raúl Castro, se hubieran burlado mucho más. Lo que quiero señalar es la enorme complejidad de la unidad latinoamericana y la necesidad entonces de desarrollar un larguísimo proceso de unidad y disputa de carácter regional. En ese marco también es preciso señalar que existen, por supuesto, distintos proyectos político-educativos, y que existen también proyectos supranacionales para ordenar América Latina. Menciono muy rápidamente dos. El Banco Mundial sacó un proyecto que se llama Proyecto Educación 2020, donde plantea la profundización de las políticas neoliberales y neoconservadoras, que es lo que está aplicando con mucha claridad el gobierno de Chile, en México, en Colombia y por supuesto en la ciudad de Buenos Aires. También hay un fenómeno interesante como para pensar, que es la firma de las Metas 2021 de la Organización de Estados Iberoamericanos. Yo no sé si ustedes tuvieron noticia de ese documento firmado en septiembre del 2010, con un recital abierto por Joan Manuel Serrat y cerrado por León Gieco, que firmó el gobierno de Cuba, de Venezuela, que firmó Argentina, que firmó Chile, que firmó Uruguay, y que plantea la necesidad de incluir a todos y tener buenos resultados en las pruebas PISA, ¿no? Lo cual da cuenta cuando este año, en Pedagogía 2013, la ministra de Educación de Cuba dice que uno de los hechos más importantes del año fue la reunión de Salamanca de las Metas 2021 de la Organización de
de Estados Iberoamericanos presidida por el rey de España, uno tiene que pensar sobre la complejidad de la construcción de una pedagogía latinoamericana con todos los acuerdos y contradicciones políticas que implica crear una pedagogía latinoamericana. Entonces, me parece que hay como, para hacer este balance de los 10 años de la política educativa argentina, asumir la complejidad de ese proceso y asumirla no solo desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista práctico. Entonces, yo digo, hay un movimiento pedagógico latinoamericano en construcción, que ustedes deben conocer, lanzado por la Internacional de la Educación y los sindicatos docentes de América Latina, del cual CONADU forma parte, ¿no? Y este mismo espacio también ha generado otras iniciativas que van en la misma dirección. Entonces, para hacer un balance y una perspectiva del proyecto político educativo emancipador que debemos disputar en este país, hay que tener en cuenta ese escenario y al mismo tiempo hacer un balance de dónde venimos y qué cosas se conquistaron en estos 10 años y luego cuáles nos quedan por seguir disputando. Cuando se habla de los límites estructurales del capitalismo en educación, yo plantearía, recuperando la teoría crítica, en general, el sistema educativo capitalista se constituye a partir de un mandato, de un interés, de una dinámica social, de lucha de clases, donde el sistema educativo se organiza como el capitalismo le sirve, genera por un lado un proceso de redistribución injusta del conocimiento y el reconocimiento. Un sistema educativo que funciona como el capitalismo le sirve hace que algunos sean analfabetos y otros terminen la universidad. Un segundo rasgo estructural del sistema capitalista es la naturalización del orden. Es la idea de que cuando los estudiantes pasan por el sistema terminan aceptando el orden social como el único posible o como algo que no se puede modificar. Y un tercer rasgo estructural del sistema educativo en el capitalismo es la imposición de una cultura jerárquica y autoritaria. El neoliberalismo le incorpora otros elementos estructurales. La gestión de la pobreza, poco en los 90 la escuela pública era un espacio de contención de la miseria, donde los chicos iban a comer, en el mejor de los casos. La gestión del empleo, también había un discurso, ustedes son muy jóvenes, pero se decía, el que no termine la secundaria o el que no estudie no va a tener empleo, como si la responsabilidad del empleo, en vez de ser de la política económica, fuera de la política educativa. Y la gestión de negocios como ámbito de realización de ganancias, de privatizaciones, etcétera, etcétera. De manera que uno podría decir que esos límites estructurales fueron desafiados en el neoliberalismo y antes del neoliberalismo por vertientes pedagógicas emancipadoras. También quiero decir algo que no se señaló lo suficiente, y es que nuestra generación, o la de ustedes, no es la que va a venir a descubrir la pedagogía emancipadora, sino que hay huellas, que hay experiencias, que hay apuestas, que hay construcciones previas. No traje acá los libros de Simón Rodríguez, que en el año 1794 proponía reuniones regulares de docentes para discutir su práctica pedagógica, su registro en un libro, la necesidad de revisar su propia práctica para construir pueblos y ciudadanos. Hablo de 1794, ¿no? No voy a hablar de Luis Iglesias, de las hermanas Cosettini, pero quiero decir que una de las tareas del movimiento pedagógico que debe asumirse colectivamente es la recuperación de las pedagogías emancipadoras del pasado, que tienen muchas cosas para aportarnos. Entonces quiero recuperar esta idea de lucha, y que frente a estos límites estructurales hubo y hay resistencias, contratendencias y construcciones alternativas. ¿Cuáles fueron los efectos de las políticas neoliberales en educación? El café está caliente. A Marx, gracias. Los efectos para poder entender qué se hizo y qué está pendiente de hacer de la aplicación de la Ley Federal de Educación, de la aplicación de la Ley de Transferencia, de la aplicación de la Ley de Educación Superior, fueron primero la reconfiguración en el papel del Estado. Un Estado que dejó de ser
como proponía la generación del 80, un Estado garante, un Estado docente, de una educación clasista, de una educación burguesa, de una educación positivista y también anticlerical y también común y también para todos, para convertirse en un Estado evaluador. Segundo, la definición de buena educación como sinónimo de calidad educativa. Léase, contenidos elaborados por expertos y expertas, muchos de ellos graduados en las universidades públicas, traducidos por manuales, aplicados por docentes en el cerebro de los alumnos y medidos por el ministerio. Y si los exámenes dan bien, hay calidad educativa. Esta concepción de buena educación presupone una idea de relación pedagógica, presupone una idea de trabajo docente y presupone un modo de organizar la enseñanza, ¿no? Esto es lo que hay que discutir también, digo, para meternos un poquito en Honduras y superar la idea de hay que construir una educación emancipadora. Eso hay que traducirlo conceptualmente y operativamente en propuestas concretas. Frente a la idea de formar papagayos que supone la pedagogía de la calidad educativa, ¿cuál va a ser nuestra propuesta? ¿Cómo formar personas que piensen con cabeza propia? ¿Cómo formar personas que desarrollen todos los aspectos de su personalidad y no solamente el cognitivo? ¿Cómo formar futuros gobernantes? ¿Cómo formar trabajadores que sean dueños o gobernantes del proceso de trabajo? Otra de las consecuencias de las políticas neoliberales fue la instrumentalización del docente como un aplicador de paquetes pedagógicos elaborados por los expertos. Y como no veo aquí muchísimos docentes, dejo planteada la pregunta de cómo va a articular este movimiento estudiantil con los docentes que nos estamos replanteando nuestra práctica para construir la educación emancipadora. Hubo un proceso de fragmentación y desarticulación del sistema educativo, donde cada provincia hace un promedio entre lo que quiere y lo que puede. Hubo procesos de exclusión educativa y social. Hubo entonces de financiamiento educativo y precarización del trabajo docente. Uno puede decir en rasgos muy generales, es la consecuencia de la aplicación de décadas de políticas neoliberales. ¿Qué se hizo en estos 10 años? Ahora no quisiera entrar se hicieron muchas cosas, ¿no? Hubo un enorme incremento del financiamiento educativo, hubo un enorme dinero puesto en infraestructura, hubo un incremento sustancial de los salarios docentes en relación al punto de partida, hubo la sanción de algunas leyes que plantearon definiciones interesantes, ¿no? Para decirlo como muy rápidamente, si lo principal en la década que termina en el 2001 fue la exclusión educativa y la fragmentación, hubo una serie de leyes orientadas a reparar parte del daño de la exclusión neoliberal. Por supuesto que una ley no garantiza ninguna cosa por sí misma, pero en todo caso siente un marco jurídico desde el cual defender derechos, ¿no? Yo no los voy a encontrar, pero menciono muy rápido. La ley de los 180 días de clases, que proponía la responsabilidad del Estado Nacional en garantizar el salario y en auxiliar a las provincias para que los niños y jóvenes tuvieran los 180 días de clase. La ley de educación técnica profesional, que recupera la unidad integral de la educación técnica destruida por la Ley Federal de Educación. La Ley de Educación Nacional, que tiene una serie de contradicciones, pero incluye la idea de educación como derecho e introduce novedades interesantes en materia del trabajo docente. No hay mucho tiempo para profundizar. La Ley de Financiamiento Educativo, que establece algunas cuestiones interesantes, por ejemplo, que va a haber un piso mínimo salarial docente, que el Estado Nacional va a aportar a las jurisdicciones que menos recursos dispongan, y lo más importante de todo, que tiene poca prensa, y es el establecimiento de las paritarias docentes para discutir no solamente las condiciones salariales, sino otras cosas. Traigo como una novedad,
y es el hecho de que está saliendo del Consejo Federal de Educación una resolución que propone un proceso de formación docente por institución educativa en función de la práctica pedagógica, donde se va a evaluar a partir de la práctica pedagógica al revés de cómo se pensó la formación docente neoliberal. Una formación individual ligada a la adecuación a los contenidos curriculares y en función del trabajo individual. Por eso digo, son cambios que ameritarían una esperanza y una presión para avanzar en ese mismo sentido. Hay otras leyes, pero no me quiero detener mucho más en eso porque quiero ir cerrando con la necesidad de repensar la construcción de la política pública para los próximos años, haciendo una fuerte articulación entre los movimientos sociales y el Ministerio Nacional de Educación, renacionalizando el sistema y vinculándolo a las disputas por una educación emancipadora en América Latina. ¿Cómo sería esa educación emancipadora? ¿Qué tipo de sujetos hay que formar? Ya dije algo, pero lo resumo muy puntualmente. Los venezolanos hablan de soberanía cognitiva o capacidad de pensar con cabeza propia. Esto que suena bien tiene que tener una traducción didáctica, ¿no? Muchos dicen, yo quiero una pedagogía crítica, pero ustedes tienen que repetir mis textos. Y el que no repite mis textos tiene un 4 o un 8, pero nunca un 10, ¿no? O sea, hay muchos docentes que conozco, otros no, que plantean esta cuestión. Formar para el desarrollo de todos los aspectos de la personalidad, formar para un proyecto colectivo. ¿Y cómo se construye cómo construiría el movimiento pedagógico esta propuesta educativa? Recuperando los pedagogos del pasado, sistematizando nuestras prácticas, que sistematizar no es una terapia grupal de describir lo que hago, sino la conceptualización y la teorización. La organización de redes de trabajo entre escuelas y comunidades para recuperar el proyecto pedagógico y la articulación con las instancias políticas ministeriales allí donde se pueda. Se trata de reconstruir el Estado y reconstruir la sociedad alimentando mutuamente el sistema educativo y el ámbito de toma de decisiones del gobierno. Cierro diciendo que esto que estamos planteando tiene ya expresiones concretas. En enero del 2013, 54 argentinos y argentinas estuvimos en Venezuela haciendo una expedición pedagógica, recorriendo escuelas, recorriendo comunas y sistematizando esa experiencia. En noviembre de este año van a venir 83 compañeros venezolanos, 15 mexicanos, 10 uruguayos, 2 peruanos a hacer 11 rutas pedagógicas con sindicatos de base de la CETERA y con el movimiento campesino de Santiago del Estero a pensar una pedagogía latinoamericana. De manera que el Ministerio de Educación se integrará a la discusión de las expediciones pedagógicas y sería muy bueno articular con este espacio algunos momentos de encuentro y de intercambio. Para ser cierta, entonces cierro, la frase con la que nos provocó Ernesto Guevara, ¿no? Si fuéramos capaces de unirnos, qué cercano y qué hermoso sería el futuro. Muchas gracias. Sí, parece. Me siento intimidado. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Ante todo agradecer a los organizadores, como han hecho ya Marcelo y Pablo, por invitarnos y por hacer el esfuerzo año a año de organizar un evento de esta magnitud. Es una gran satisfacción estar acá frente a ustedes. A mí me convocaron, más allá del título de la charla, a hablar acerca de las políticas de ciencia y tecnología del gobierno, por lo cual solicité que el título sea acomodado, pero veo que no lo fue. Por lo cual voy a procurar hacer un mínimo balance, que seguramente dejará cosas afuera, donde en un primer momento señalo algunos méritos de la política de ciencia y tecnología, en un segundo momento señalo algunas falencias para mí estructurales, algunas críticas, y en un tercer momento señalo algunos elementos para la superación de esas críticas. ¿Bien? Bueno, vamos a darle un poco de dinamismo. Primer momento.
méritos de política en ciencia y tecnología de este gobierno. Partimos de que en el año 94, Cavallo, ministro plenipotenciario de la década infame, mandó, algunos recordarán, a los científicos a lavar los platos. ¿Cierto? Pablo acá me confirma. Esa expresión del Domingo Cavallo en un programa televisivo sintetiza el punto del cual partimos en la década del 90, que fue en buena medida desmantelamiento, si no total, sí parcial, del complejo científico-tecnológico que en Argentina tiene una tradición importante. Es mérito de este gobierno, y yo lo reconozco sin ser oficialista, el haber vuelto a poner a la ciencia y la tecnología en un lugar de primacía en la agenda pública en tres aspectos. En un primer aspecto, ha desarrollado planificaciones estratégicas del desarrollo en los cuales le da un fuerte protagonismo a la ciencia y la tecnología. ¿Bien? Pero por ahora dejo ahí. Es decir, se le da una presencia en la visión estratégica del desarrollo que la ciencia y la tecnología no tenían. Coherentemente con esto hay un segundo aspecto, que es la jerarquización simbólica de la ciencia y la tecnología como parte de un proyecto nacional. Uno lo puede ver en proyectos, bueno, más que proyectos, en realidades como Tecnópolis, como el programa Conectar Igualdad, o hasta en spots de campañas electorales, donde a la ciencia y la tecnología se le da un lugar importante dentro de este proyecto nacional. Entonces tenemos en un primer momento planificación estratégica del desarrollo con fuerte protagonismo de la ciencia y la tecnología, en un segundo momento jerarquización simbólica de la ciencia y la tecnología como parte de este proyecto nacional. Y en un tercer momento, también coherentemente con estos dos planos anteriores, una mayor asignación de recursos, que es indiscutible. Bien, ahí podemos tener algún intercambio acerca de si es la asignación adecuada, si es suficiente, si no lo es, pero no podemos dejar de señalar que ha habido un incremento sustancial en las partidas para ciencia y tecnología, que se perciben tanto en el aumento de salarios para investigadores, en los estipendios de las becas, en inversión en infraestructura, etcétera. Estos son, creo yo, tres méritos que le reconozco a este periodo que, como bien decía Marcelo, tiene elementos de ruptura con el periodo anterior, neoliberal. Ahora bien, creo yo también, y por eso no soy oficialista, que también tiene elementos fuertes de continuidad, que son aquellos que me interesan señalar en este momento. Voy a centrarme en una dinámica que para aquellos que estudian las dinámicas de producción de conocimiento es fundamental, que es la dinámica entre producción de conocimiento y apropiación de conocimiento, pensándolo en términos de conocimiento científico y tecnológico. Y acá vamos a señalar dos aspectos. ¿Cuál es el lugar que le da a la ciencia y la tecnología los planes de desarrollo que el gobierno ha presentado? Lo que plantean centralmente es que la forma de romper el círculo de atraso, de dependencia, de subdesarrollo del cual partimos como sociedad periférica, como país del tercer mundo, pasa por, esto está planteado en el Plan de Ciencia y Tecnología, Argentina Innovadora, pasa por la inclusión, la incorporación de conocimiento científico-tecnológico en las cadenas productivas. Esta incorporación de conocimiento en las cadenas productivas es denominado innovación, que pasa a ser la palabra, casi la llave de paso, para pasar de una sociedad subdesarrollada a una sociedad desarrollada. Por eso el eslogan y el lema del Plan de Ciencia y Tecnología es Argentina Innovadora. Entonces, esta incorporación de ciencia y tecnología en las cadenas productivas generaría mayor generación de empleo y mejora en el ingreso a los empleos que ya existen, y de esa manera tendríamos una redistribución de la riqueza indirecta que generaría los niveles, digamos, de desarrollo social que tanto anhelamos. Este es más o menos el esquema, muy simplificadamente, que está presente en el Plan de Ciencia y Tecnología. Ahora bien, voy a señalar algunos aspectos críticos a este esquema. En primer lugar, no podemos dejar de percibir cuál es la estructura económica de la cual partimos. Porque este esquema que el gobierno plantea en este plan de desarrollo es una importación de explicaciones de crecimiento económico desarrolladas en los países anglosajones, principalmente en el Reino Unido,
que a partir de conceptos como Sistema Nacional de Innovación, como economía del conocimiento, desde matrices de la economía evolucionista, neo-schumpeteriana, plantean más o menos esto mismo que plantea el gobierno. Ahora, planteado en las estructuras económicas del Reino Unido, de Suecia, de Noruega, donde se han hecho estos estudios, es una cosa. Ahora, planteado en la estructura económica de nuestros países, tiene otro tipo de resultados. Y cuando digo estructura económica de nuestros países, me refiero centralmente a 2 o 3 características. Una estructura económica fuertemente concentrada, fuertemente transnacionalizada, extranjerizada, fuertemente primarizada, que no son rasgos exclusivos de la Argentina, ¿bien?, sino que están presentes en buena parte de los países periféricos, como lo señalaba Marcelo. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que aquellos sectores productivos, unidades productivas, que tienen capacidad de demandar tecnología y de incorporar tecnología a sus procesos productivos, terminan siendo estas empresas transnacionales, que son los sectores de vanguardia en la mayor parte de los sectores de nuestra economía. Entonces, este efecto redistributivo que la innovación tendría casi per se, no se da. Y lo que se termina dando, y esta es la síntesis de este primer punto crítico, es una producción pública de conocimiento y una apropiación privada de los beneficios derivados de ese conocimiento. Bien, de ahí la importancia que se le asigna a los derechos de propiedad intelectual, a la vinculación y articulación entre lo público y lo privado. Bien, están replicando esquemas de desarrollo desarrollados en los países anglosajones y trasladándolos sin mayor adaptación al contexto local. Entonces, realmente, la sensación que tengo, y que tenemos varios que estudiamos estos temas, es que por esa vía más bien se profundiza la desigualdad entre unidades productivas pequeñas y medianas respecto a las grandes, que por el contrario que el afán igualador que supuestamente tienen. Entonces, tenemos un primer fenómeno, que es este de producción pública de conocimiento científico y apropiación privada, tanto del conocimiento como de los beneficios derivados de la innovación. Y un segundo aspecto que me interesaba señalar de esta dinámica entre producción y apropiación de conocimiento tiene que ver con las dinámicas internacionales, que también han hecho mención tanto Pablo como Marcelo. Nosotros no podemos dejar de ver que estamos en un lugar periférico en la producción de conocimiento científico a nivel internacional. En las últimas décadas, sin embargo, se ha instaurado algo que un investigador de estos temas ha planteado como una ideología de la cooperación internacional, en la cual la cooperación internacional tiene un valor por sí mismo. No hace falta justificarla. Es preciso que las universidades se vinculen en redes internacionales, es preciso que los laboratorios se vinculen en redes internacionales de publicaciones, de ciencias, de congresos, sin importar qué pasa ahí adentro. Y este autor, que ha desmenuzado un poco qué es lo que pasa atrás de esto, señala que detrás de esta ideología de la cooperación vacía, podríamos decirla, porque a priori uno no está en contra de la cooperación, pero hay que ver cooperación para qué, con quiénes y qué implica esa cooperación, señala que lo que en verdad está demostrando es que lo que se produce es una nueva división internacional del trabajo científico, en la cual, a diferencia de las décadas pasadas me refiero a mediados del siglo XX, principios del siglo XX, hasta la década del 70, en la cual el trabajo científico de vanguardia se desarrollaba en el primer mundo, y el tercer mundo, salvo alguna rama muy particular, estaba más bien rezagado, tratando de seguir los desarrollos del primer mundo. Lo que plantea esta nueva división del trabajo científico a nivel internacional es que se desarrollan en los países periféricos nichos de ciencia de primer nivel internacional, de ciencia avanzada, pero que es ciencia que no tiene aplicación posible en el contexto local. Entonces, con la nueva tecnología de la comunicación, esa ciencia puede ser desarrollada acá, pagada por todos nosotros, pero va a ser explotada comercialmente en los países centrales, porque no tenemos las capacidades productivas ni sociales para sacar un rédito económico, social a esas tecnologías, a esos descubrimientos científicos, esos avances científicos. Entonces, esta ideología de la cooperación termina encubriendo relaciones de el mismo autor, que es Pablo Kramer, señala como integración subordinada a las redes internacionales de ciencia y tecnología, en la cual se retroalimenta esta integración. ¿Por qué? Porque al incorporar nuestras redes internacionales obtenemos mayor financiación internacional. Ahora, esa financiación internacional no viene desprovista de misiones, objetivos, metodologías, temas de estudio, prioridades, orientaciones. Bien, entonces, sintetizando este segundo aspecto crítico a esta ideología de la cooperación, diríamos sintéticamente que exportamos
conocimiento de calidad internacional, e importamos toda una normatividad científico-tecnológica que podríamos anclarla en temas de estudio, metodologías, teorías de fondo, ¿bien?, que hacen que buena parte del conocimiento que pagamos todos nosotros y que paga el pueblo trabajador, conocimiento que produce el CONICET, agencias, nuestras universidades, no pueda ser aprovechado por nosotros, sino que al ser publicado en las revistas centrales de los países centrales es explotado comercialmente allá. A estos dos aspectos, me falta bastante, bueno, me voy a meter parte. A estos dos aspectos, sintéticamente, los denomino expropiación cognitiva o expoliación cognitiva. Bien, en un primer sentido, producción pública de conocimiento que es apropiado de modo privado. En un segundo sentido, producción periférica de conocimiento que es apropiado por los países centrales, que no son dinámicas divergentes, sino todo lo contrario, son las dos caras de la misma moneda. Bien, porque buena parte de la apropiación privada del conocimiento en el contexto local es de parte de empresas transnacionales, con lo cual son las dos caras de la misma moneda. Cuando hablé de superación, cuando presenté los temas que iba a tocar, me refería precisamente, y no lo habíamos charlado, a esto que Pablo hablaba de soberanía cognitiva. Es decir, a esta expropiación cognitiva tenemos que poner una soberanía cognitiva. ¿Qué quiere decir la soberanía cognitiva? Yo creo que por el momento es más bien una bandera y es más bien un rótulo en el cual podemos englobar esfuerzos teóricos que han hecho compañeros y compañeras a lo largo de décadas que un programa. Yo creo que todavía no tenemos en claro cuál es el programa de la soberanía cognitiva. Bien, sin embargo, y esto lo charlamos también con los compañeros antes de entrar a la mesa, sin embargo ha habido esfuerzos teóricos muy serios, muy bien reflexionados en la década del 60 y 70 acerca de qué es esta soberanía cognitiva, aunque no se usaba ese término. Me refiero centralmente al pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y sociedad. Me refiero centralmente a figuras como Jorge Sábato, Amílcar Herrera y Oscar Barsavsky. Estos autores supieron ver en ese momento, hace 40, 50 años, algo que algunos están descubriendo recién hoy, en los cuales me incluyo. Supieron ver en ese momento que, esto lo dice Oscar Barsavsky, que hay estilos tecnológicos que se corresponden con estilos de sociedad y estilos de desarrollo. Bien, Oscar Barsavsky, un señor que viene de las ciencias duras, que se vuelve hacia el marxismo, que se vincula a las luchas sociales de su época, se da cuenta que no podemos simplemente importar tecnología del primer mundo, porque cuando importamos tecnología importamos valores e importamos modelos sociales. Por eso dice, tenemos que desarrollar un estilo tecnológico nuestro. Sábato, una persona que viene más bien del desarrollismo, plantea algo similar. Él dice, las tecnologías vienen con código genético. Bien, código genético que traen toda una carga también axiológica, valorativa, que modelan sociedades. Amílcar Herrera plantea también algo similar. Dice, la tecnología es expresión de una cultura. Estos autores, ¿qué es lo que hacen al plantear este debate hace 40, 50 años? Debate que hoy, como bien señala Marcelo, se está reabriendo por este contexto latinoamericano en el cual vuelven a movilizarse los cuerpos, las cabezas, los espíritus, los proyectos. ¿Qué es lo que hacen estos autores? Es sacar el debate de la ciencia y la tecnología del plano eminentemente técnico y pasarlo a un plano político-social, que es el plano en el cual corresponde ubicarlo. Entonces, cuando hablamos de desarrollar un programa de la soberanía cognitiva, no es un programa que deba ser desarrollado exclusivamente por los científicos. Sin duda no puede ser desarrollado sin ellos, que también quiero tocar ese tema más adelante. Pero también sin duda no puede ser desarrollado solo con ellos. Dado el poco tiempo que tiene, voy a pasar hacia la parte que me interesaba un poquito más adelante, que es ¿cómo podemos pasar de este plano de expropiación cognitiva que hoy, creo yo, sobrevive en los planes de ciencia y tecnología del gobierno, más allá de que hay gente realmente que la conozco, que con buena voluntad de pensar cambios en este sentido, pero que creo que están importando modelos de desarrollo que no son adaptables a nuestro contexto. Creo que están importando modelos de desarrollo y escalas de valores que no son los nuestros. Entonces, pero ¿cómo podemos pasar de un plano de expropiación cognitiva a un plano de soberanía cognitiva? Y en ese sentido me interesaba señalar 2 o 3 aspectos de transición que pueden ser valiosos. Primero voy a aportar algunos elementos para pensarlo de cara a la comunidad científica, a la comunidad universitaria, y en un segundo momento en un planteo más general.
En cuanto al planteo de la comunidad, intracomunidad, digámoslo así, comunidad científica, comunidad intelectual, creo que no podemos pensar ningún intento de cambio, de orientación, de prácticas, de valores, si no involucramos a los actores que día a día hacen ciencia en este país. Y lo digo esto a colación de que el plan de ciencia y tecnología no fue debatido por quienes hacemos ciencia en este país. Sí hubo una consulta de especialistas, sí hubo una consulta de algunas instituciones. Ahora, vos cómo podés pretender cambiar las prácticas y los valores y las normas de conducta y las orientaciones teóricas y prácticas de miles y miles de personas que diariamente hacen ciencia si no nos involucras en el debate? Entonces, si queremos, y lo digo nosotros de un tono militante, si queremos cambiar la orientación de la ciencia hoy, tenemos que ir a discutir con quienes están haciendo ciencia hoy. Los investigadores, el personal de apoyo, los profesores universitarios, los estudiantes y todos los auxiliares que hacen al trabajo científico actual. Involucramiento, politización, palabra que mucha gente todavía hoy le tiene miedo en el plano de la ciencia, que los compañeros de la década del 60 ya tenían un poco más superado este debate, no del todo. Si uno revisa los textos de Sábato va a ver cuánta importancia, de Varsavsky, cuánta importancia le da la discusión con los academicistas, ¿no? O sea, como vos decías, la década del 70 tampoco fue homogénea, había un debate muy fuerte también. Pero si eso era un debate en esa época, hoy ni siquiera está planteado. Y la necesidad de repolitizar la ciencia, en este sentido que estamos hablando, no como partidización de la ciencia, no, sino como politización, en el sentido de discusión de fines, de discusión de orientaciones, de discusión de productos científicos, hacia dónde va lo que se investiga, para quién se investiga. En ese sentido es fundamental. Entonces, involucramiento y politización de los actores que hoy hacen a la ciencia es fundamental. Un tercer aspecto, ya más práctico, de propuesta concreta, necesidad de pensar nuevos estímulos a la producción científica. Si todo el estímulo, como bien decía Marcelo, y todos los mecanismos de evaluación son cuantitativos, son mercantiles, son económicos, estamos generando una cabeza de un investigador que es una cabeza más similar a la de un empresario o la de un gestor que la de un funcionario público, que es lo que es, que se debe a una ética de servicio público. Entonces, cuando digo nuevos estímulos, nuevos mecanismos de evaluación, estoy pensando en que si queremos cambiar prácticas y normas, tenemos que entrar a discutir, y este es el cuarto punto, ética. Porque esto es fundamental recordárselo a todos los investigadores, a todos los científicos que pertenecen a la esfera estatal, que son funcionarios, yo pertenezco al CONICET, somos funcionarios públicos. Por lo tanto, nos debemos, no a una empresa, nos debemos no al financiador de turno de una investigación, sino que nos debemos a todos y todas los argentinos que financian nuestra investigación científica, nuestro salario. Entonces, es fundamental involucramiento, politización, nuevos estímulos, nuevos mecanismos de evaluación para poder generar una ética del servicio en el cual la ciencia vuelva a pensarse en función de un modelo de país y no en función de intereses particulares de grupos de investigación o de científicos particulares. Y el último punto, perdón porque el frío me está... El último punto tenía que ver con el extracomunidad científica. Es muy difícil pensar, sería caer en un error en el cual ya se cayó en el siglo XIX y buena parte del siglo XX, creer que esto lo pueden hacer solamente los científicos, solamente los universitarios, solamente los estudiantes. Ahí bien señalaba Deodoro Roca, en la reforma universitaria, que no hay reforma universitaria sin reforma social, decía él. Nosotros diríamos, no hay reforma universitaria sin socialismo. Bien, puede haber caricaturas de reforma universitaria, puede haber avances, puede haber luchas, guerras de posiciones. Bien, puede haber avances. Hemos señalado, de hecho, algunos avances, hemos señalado limitaciones. Ahora, la expropiación cognitiva como fenómeno sistémico de los países periféricos no lo vamos a solucionar en un contexto de capitalismo del siglo XXI, sino en un contexto de socialismo del siglo XXI. En ese sentido, y ya para cerrar, si queremos dar hoy un debate acerca de una educación para el cambio social, yo la ampliaría a un conocimiento para el cambio social, conocimiento que es imprescindible para pensar procesos de cambio social. Bien, ya lo dijo otro viejo camarada, ¿no? No hay acción revolucionaria sin teoría revolucionaria, ¿bien? Es decir, todavía está por desarrollarse el conocimiento de esta generación emergente
ese conocimiento que va a acompañar las prácticas emergentes, contrahegemónicas que vamos desarrollando, como esta que hoy estamos viviendo. Entonces es imposible dar todos estos debates desprendidos de la elaboración conjunta de un proyecto nacional, popular, latinoamericanista y socialista como el que estamos emprendiendo. Así que la soberanía cognitiva, para que deje de ser bandera, tiene que anclar en las prácticas de los sujetos que hoy estamos a lo largo del continente desarrollando estas prácticas de esperanza, de futuro y de superación del capitalismo. Nada más. Gracias. Primero me tengo que bajar la bufanda para que me vean la cara. En mis épocas de estudiante hicimos muchas cosas heroicas, como comentábamos hace un rato con Pablo, pero recuerdo pocas como esta. La de soportar más de 2 horas de este frío para dar este tipo de debates. Así que yo los felicito doblemente. En primer lugar, felicito a todas las agrupaciones que organizan estos foros, pero por supuesto a cada uno de ustedes que están por allí encapuchados, doblemente los felicito. Hace unos días hubo en Buenos Aires una jornada organizada por el Ministerio de Educación con el título Universidad, Ciencia y Territorio en la década ganada. En esas, yo no estuve presente, leí la convocatoria y hay un resumen bastante atendible de una serie de hechos positivos logrados en este último periodo, en los cuales Pablo hizo especial énfasis, pero que también Santiago señaló desde el punto de vista de los planes de ciencia y tecnología. Y yo no voy a decir nada más sobre eso, porque salvo que reafirmar que es cierto que no estamos ya en la década de los 90, que no está Cavallo ni Menem, que la ciencia y la tecnología han pasado a ocupar un lugar importante en la agenda pública. La creación de un ministerio ya también de por sí es algo importante, que han aumentado los cargos del CONICET, etcétera, etcétera. Pero es muy interesante analizar un párrafo de la convocatoria a esas jornadas que mencioné recién, y lo voy a leer textualmente. Luego de hacer unas consideraciones previas, dicen: la educación superior y el desarrollo científico-tecnológico no son conceptos neutros, sino instrumentos de poder que pueden producir cambios sociales. Esto lo dice el Ministerio de Educación de la Nación y me parece un concepto excelente, pero y que yo lo asumo, es cierto. La segunda parte del mismo párrafo ya es mucho más discutible, porque allí sostienen que esto cobra relevancia en un mundo en el cual lo que distingue a los países ricos de los pobres es justamente la producción y aplicación de conocimiento. Y este concepto es totalmente ambivalente, porque primero que ignora la realidad del mundo, ignora que los países ricos, si hablamos del primer mundo, son ricos porque han sido países imperialistas que por razones económicas, políticas y militares han sojuzgado al resto del mundo. Pero al mismo tiempo, en la propia enunciación que hace el Ministerio de Educación para la Argentina, habla del conocimiento como si fuera una cosa general, y no importa qué tipo de conocimiento, ni para qué, ni para quiénes, siempre el conocimiento es bueno. Y en realidad eso contradice lo que dice el propio párrafo en los renglones anteriores, donde señala correctamente que la generación de conocimiento es una herramienta de poder que puede provocar cambios sociales, pero los cambios sociales pueden ser en un sentido, en otro, y hay muchas variantes de cambio social. Entonces, allí sí, mi balance es muy crítico, porque creo que Santiago lo explicó bastante bien, lo que significa. Yo ahora no voy a agregar nada sobre eso, pero este Plan Nacional de Ciencia y Tecnología
que tiene la virtud de existir, digamos, de que se hace por lo menos una propuesta hasta el año 2020, pero gira fundamentalmente hacia un sentido que es la asociación público-privada, donde toda una enorme cantidad de planes y de prioridades en realidad dependen fundamentalmente de la propia iniciativa privada. El gobierno enuncia temas, pero siempre no se pone en primer lugar el desarrollo y el fortalecimiento del Estado, sino favorecer el desarrollo de las empresas privadas. Y esto de por sí no solamente no soluciona las desigualdades sociales, sino que yo creo que en realidad las empeora. O sea, puede generar a lo mejor un crecimiento económico, digamos, como tuvo Brasil o la India, que tiene índices macroeconómicos buenos, pero que esconden una tremenda desigualdad social. Una pequeña minoría muy rica y una gran mayoría cada vez más pobre. Entonces, el enunciado de que generar conocimiento ayuda al desarrollo social, digamos, requiere que nosotros digamos qué tipo de conocimiento y cómo. Y creo que eso es lo que nos ha reunido acá en este mediodía tan difícil. Las universidades, porque acá estamos reunidos universitarios, las universidades cumplen un papel muy importante en todo este campo, en este esquema de las ciencias. Y hablamos de las ciencias, incluyendo, por supuesto, las ciencias sociales, no solamente las ciencias naturales o las tecnologías. Están en el centro de todo esto, inclusive para cualquier plan de desarrollo tecnológico o inclusive pedagógico. La universidad es la que está formando a los profesionales y a los investigadores que luego se van a volcar a esas modificaciones sociales en un sentido o en el otro. Entonces, en la universidad también el balance del periodo es contradictorio. Por un lado se han creado nuevas universidades, se puede decir que el CONICET apoya con más becas, con más investigadores, con nuevos institutos, etcétera. Pero por otro lado, hay un peso bastante negativo que sobrevuela todo esto, que es la vigencia de la Ley de Educación Superior, que fue promulgada durante la época menemista y que no ha sido modificada. Y esta ley encierra la misma filosofía que el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, o sea, da pie para el financiamiento privado de las universidades públicas, da pie para que las universidades privadas no solamente otorguen títulos, sino que sean consideradas casi en un pie de igualdad con las públicas, y hasta que tengan el poder de voto y de decidir dentro de organismos como la CONEAU cuál es la política educativa del orden nacional. Entonces estamos nuevamente en la misma gran trampa de que la orientación que aparece en este momento proyectándose hacia el futuro es privilegiar la relación público-privado con un énfasis en el desarrollo de la industria y de las universidades privadas, o de la privatización de las públicas. Yo acá quiero incluir un comentario más general para que entendamos que esta tendencia a lo que llamamos la mercantilización de la educación en todos los órdenes, pero en particular en las universidades, no es un invento local, no es ni una creación de Menem, ni mucho menos de este gobierno. Es una política y una tendencia mundial que viene ya desde hace bastantes años desarrollándose cada vez más. Ustedes seguramente más de una vez han oído mencionar o han participado en discusiones sobre los dos modelos que tradicionalmente se mencionan cuando se hablan de los modelos universitarios. Es
Hablamos de un periodo largo, de los 200 años que tienen la historia de la mayoría de las universidades argentinas, excepto la de Córdoba, que es anterior. Durante todo ese periodo, las universidades del mundo se basaban o en la estructura que tuvieron en Francia a principios del siglo XIX, que eran escuelas de formación profesional, de profesionales liberales, o sea, ahora sería la formación de abogados, ingenieros, médicos, etcétera, y la concepción de las universidades de estilo alemán, a partir de la Universidad de Berlín, también al principio del siglo XIX, que propugnaban la unión de la docencia con la investigación, dándole preeminencia a la investigación, a la libertad de pensamiento y de investigación, etc. Esos dos modelos se han ido fusionando y combinando de diversas maneras a lo largo de todo el siglo XIX y la primera mitad del XX. Eran funcionales al desarrollo del capitalismo durante esa etapa y a la primera etapa de expansión imperialista europea. Pero después de la Segunda Guerra Mundial hubo un cambio a nivel mundial. Estados Unidos adquirió hegemonía desde el punto de vista capitalista, empezó a colonizar a Europa también, y esto mucho más después de las décadas del 80 y del 90, con la caída de la Unión Soviética, cuando queda como potencia hegemónica mundial. Y entonces todo es colonizado, no solamente lo económico, sino también lo cultural, los métodos de enseñanza y la organización de la educación. Entonces estos modelos universitarios, el profesionalista, el científico, van siendo reemplazados por este modelo casi empresarial de universidad, donde lo que predomina es el financiamiento privado, la búsqueda de contratos, la recepción de subsidios por parte de entidades privadas, la determinación de los temas de investigación a partir de la iniciativa privada, incluso de los programas de las carreras o de qué carreras conviene que cada universidad tenga, donde la presión de lo que se llama el mercado es cada vez mayor. Y esta es la concepción que parte de las universidades norteamericanas y que se ha ido difundiendo cada vez más en el mundo a partir de fin del siglo XX. No solamente el financiamiento es cada vez más privado, sino que la forma de organizar y gobernar las universidades empieza a ser cada vez más parecido a una empresa. Ustedes habrán notado que ahora se habla, por ejemplo, de la gestión de tal decano, de la gestión de tal rector. No se habla del gobierno de la universidad. En realidad una universidad tiene que tener un gobierno académico. Un gestor es un gerente, es un término que deriva de la jerga empresarial, es el que administra, el que organiza. Se degrada de esa manera la función académica y cultural de una universidad para transformarla en una socia de las empresas que buscan aumentar su lucro utilizando los conocimientos que desarrollan esas universidades. Hasta aquí esto parecería ser muy negro todo, digamos, pues si se nos viene esa tendencia mundial, pobre de nosotros. Pero en realidad las universidades públicas argentinas tienen algo muy a su favor. Tienen una gran tradición de lucha, una fuerte tradición cultural vinculada con la autonomía universitaria, la tradición de la reforma del 18, inclusive en Buenos Aires hubo un movimiento de reforma universitaria inclusive anterior al 1918 de Córdoba, no tan espectacular, pero que tuvo los mismos objetivos en aquel momento de independizarse de la oligarquía y de las tendencias clericales que había en las universidades. Pero esa tradición llega hasta nuestros días. No son muchas, yo diría que son muy pocas las universidades del mundo donde existe en este momento un grado de participación estudiantil, de efervescencia política como sigue existiendo en las universidades argentinas, y que inclusive en algunos otros países cercanos como Brasil, digamos, en las universidades más importantes no es así. Han caído mucho más en adoptar este modelo de la universidad mercantil que mencionaba hace un momento. Entonces nosotros tenemos un gran capital en ese sentido, que es lo que ustedes están representando acá,
Ustedes y algunos sectores de docentes y de profesionales y de graduados también, que es bueno tenerlo en cuenta, como ya se dijo. Entonces, con ese grado de esa capacidad de tradición y de movilización de los universitarios argentinos, yo creo que nosotros estamos en mucho mejores condiciones que en otros lugares para enfrentar con un proyecto diferente esa tendencia a la mercantilización y a la universidad empresarial. Porque efectivamente, como se dijo, creo que han sido muy complementarias las distintas intervenciones, algunas más teóricas, más generales, pero realmente lo que hay que cambiar en las universidades es prácticamente todo. O sea, empezar con los métodos pedagógicos, con la definición de cuáles son las carreras prioritarias, etcétera. Y desde el punto de vista de la pedagogía, a mí hay algo que me interesa particularmente, que es que entre todos, evidentemente, y ahí juegan un papel muy importante los estudiantes, pero también los docentes, encontrar la forma en que todos los estudiantes, en todos los niveles de la carrera, desarrollen fundamentalmente el espíritu crítico, o sea, un espíritu crítico hacia su propia disciplina y un espíritu crítico hacia el mundo que los rodea. O sea, el estudiante hace un recorrido por la universidad, pero luego se va a recibir, va a ser un graduado que se va a insertar en todos los niveles imaginables y cumpliendo un papel muy importante, un papel de liderazgo realmente. O sea, en general todos nosotros, como tenemos una concepción democrática, socialista, etcétera, enfatizamos mucho en la necesidad de incorporar el debate y la participación de otros sectores sociales que nos rodean, pero yo creo que no hay que descuidar el hecho de que nosotros tenemos un privilegio en el buen sentido, de que contamos con una herramienta cultural, con la capacitación que nos da la universidad, donde en ese diálogo nosotros tenemos que aplicar esa herramienta poderosa que el propio Ministerio de Educación ahora de la Nación dice, la podemos aplicar, la debemos aplicar con una gran, con muchas más posibilidades de hacerlo. Entonces, de allí la gran responsabilidad del movimiento estudiantil, del movimiento docente e incluso de los graduados universitarios. Entonces, bueno, yo les decía lo del espíritu crítico, a mí me parece central y es algo que se va generando cotidianamente en la enseñanza, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como dicen los pedagogos. Y lo mismo en cuanto a las prioridades de investigación, que yo creo que acá podemos establecer una conexión con lo del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, en el sentido que tampoco la investigación que se hace en las universidades, ya sea la tecnológica como la básica, como la social, no puede estar determinada por las necesidades del mercado, en el sentido de que una empresa o un sector de los empresarios pide a la universidad que le resuelvan ciertos problemas, porque eso primero que nada va a redundar en el aumento del lucro de ese empresario que está poniendo dinero, por algo pone ese dinero. Entonces los temas de investigación los tenemos que rediscutir desde un comienzo. ¿Cuáles son las necesidades de los sectores más postergados de la sociedad? Y allí, indudablemente, la mayor parte de los planes van a ser multidisciplinarios, interdisciplinarios, como se dice, porque lo que hay que definir más que nada son problemas sociales y luego adecuar enseñanza e investigación para la resolución de esos problemas. Yo quería agregar un elemento más al final, nada más, y ya termino, que es el hecho de que generalmente cuando hacemos estos debates, mejor dicho, porque es bastante natural que así sea, los que participamos en estos debates solemos ser estudiantes, docentes o graduados de las universidades públicas. En la Argentina hay cada vez más universidades privadas que son fomentadas por la política estatal.
Afortunadamente, todavía en nuestro país, la matrícula de las universidades públicas es muchísimo mayor que la de las universidades privadas, pero creo que no podemos descuidar el hecho de que muchas universidades privadas están dejando de ser lo que en una época fueron, que a veces se les decía despectivamente que eran enseñaderos, porque eran lugares donde nada más que se repetían conocimiento previamente adquirido en otros lados. Ahora hay universidades privadas que también hacen investigación, y para colmo hay investigadores del CONICET que tienen lugar de trabajo en universidades privadas. Acá también aparece lo mismo que señaló Santiago, o sea, donde el gobierno está quizás también ante la resistencia del movimiento estudiantil y de la tradición de las universidades públicas, deriva fondos, infraestructura y también científicos hacia el ámbito privado. Entonces, toda la política que discutamos sobre, por ejemplo, el papel de la CONEAU y demás, yo creo que tiene que tener en cuenta que el Estado no puede delegar en nadie su responsabilidad sobre el conjunto del sistema educativo. Una universidad privada no puede tener voto en una entidad que controla los planes ni los títulos de las universidades del Estado. Y nosotros tenemos que ver algo que generalmente es difícil de pensar, porque además no forma parte en general de la tradición de este tipo de movimientos. ¿Qué política tenemos hacia las universidades privadas, incluso hacia los estudiantes de las universidades privadas? Que ustedes saben que en algunos casos, como en las movilizaciones de Chile, han tenido una importancia también grande, y en muchos otros casos ha ocurrido así. Entonces, bueno, esto es una alerta y una invitación que les hago, porque yo opino que lo que tenemos que discutir y proponer son propuestas no solamente para la UBA, para la Universidad de La Plata, para la Universidad de Córdoba o la de Río Cuarto, sino propuestas para el sistema educativo argentino, para el sistema de educación, ciencia y tecnología del conjunto del país. Entonces me parece que a partir de una energía juvenil como la de ustedes, pero también buscando cómo coordinar con docentes y con graduados, creo que lo que tenemos que fijarnos como objetivo es invertir un poco el signo de esta transformación, y en vez de que las universidades sirvan cada vez más para favorecer a los intereses de la burguesía, que pasen cada vez más a resolver los problemas de los sectores más explotados de la sociedad y a servir para una mayor justicia, una mayor equidad, que sería lo que deseamos para lo que viene ahora del siglo XXI. Bueno, nada más. Bueno, la idea inicial era que pudiéramos tener ahora un momento de preguntas, reflexiones, debates, considerando la temperatura y la temperatura que a esta altura ya tienen los panelistas. Charlábamos antes de guardar ese momento para poder estar haciendo eso en los paneles que se vienen, en los talleres que se vienen en la tarde y a lo largo del foro. Así que paso a agradecerles, realmente ha sido heroico hacer este panel con este clima. Agradecerles a los panelistas, también a todos los que se quedaron, a los que andan por allá cubiertos del frío, y paso a recordar cómo seguimos. Ahora vamos a tener bueno, estaba pensado para la 1, pero sabrán entender que es el que sigue igualmente, un panel que se llama Las Ciencias Sociales en Cuestión, debates pendientes en torno a su rol en la coyuntura argentina. Este panel va a ser en el aula Alfredo Palacios. Después, a las 14 horas, tenemos 3 paneles en simultáneo. Uno es Pedagogías Críticas y Producción de Conocimiento Transformador en el aula 48.
Otro es conocimiento científico, divulgación popular y solución de problemáticas sociales en el aula E2. Y el último es ciencia y técnica en Argentina, la disputa por la construcción de un modelo de país soberano, en el aula 202E. Como ven, seguimos discutiendo, o siguen siendo los mismos ejes de debate, así que nos seguiremos encontrando en estos espacios para poder profundizar lo que hoy recién arrancamos, terminando el panel de apertura del 5º Foro Nacional de Educación. Muchas gracias.